Donald Trump podría llevar al mundo al próximo desastre nuclear. Se acaba el tratado de armas nucleares, nuevo START, y bueno, y justo cuando desaparece el último gran límite formal entre Estados Unidos y Rusia, pues la postura no es de contención, no es de estabilización precisamente, es de ambigüedad estratégica y de posibles despliegues adicionales. En Estados Unidos, bueno, hay una sola persona que puede decidir si se lanzan armas nucleares, una persona, y no tiene que llamar al Congreso, no tiene que pedir permiso a la Corte Suprema, no tiene que reunir a un comité de sabios en una sala con luces tenues ahí tipo película. Es el presidente y punto. Y ahora mismo esa persona es Donald Trump. Eso significa, amigos, que en un escenario extremo, en la decisión más irreversible que puede tomar un ser humano, literalmente cambiar el destino del planeta en minutos, pasa por la mente de un solo individuo, sin contrapesos obligatorios, sin votación, sin frenos institucionales formales en ese instante crítico. Y sí, el mismo hombre que un día impone aranceles a diestra y siniestra y al siguiente recula, el mismo que lanza una guerra comercial en la mañana y en la tarde hace lo que en Wall Street ya llaman el famoso taco, Trump always chickens out, o sea, amenaza fuerte y luego se echa para atrás. Básicamente el patrón de subir la apuesta, tensionar todo y después retroceder cuando el mercado empieza a arder. O bueno, también a veces lo hace para beneficiar a sus amigos más cercanos. Ese mismo hombre, el mismo que ha dicho que Canadá podría convertirse en el Estado 51, el mismo que ha insinuado que Estados Unidos debería quedarse con Groenlandia, bueno, es el mismo que tiene el control del botón nuclear. Miren, aquí es donde el contraste se vuelve bastante inquietante, porque, bueno, una cosa es usar esa lógica en comercio, que, bueno, ya es bastante grave, y otra cosa es trasladar esa mentalidad a la arquitectura nuclear del planeta. No estamos hablando de subir un arancel al acero, no estamos hablando de renegociar un tratado comercial, estamos hablando del equilibrio estratégico entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Y ahí es donde uno se pregunta, así sin dramatizar, pero con honestidad, ¿es prudente entrar en una nueva era nuclear sin límites cuando el liderazgo se mueve muchas veces por impulsos, por presión mediática, por apuestas arriesgadas? Porque el poder nuclear no funciona como un tweet, no funciona como una publicación que después borras, como cuando la publicación de Donald Trump burlándose de Barack Obama y de Michelle Obama. Así no funciona, no funciona como un arancel. Un arma nuclear no permite ensayo y error. Miren, no se trata de odiar o amar a Donald Trump, se trata de entender el momento histórico por el que está pasando el mundo, y aquí es donde la cosa se pone bastante incómoda. Porque el mundo está entrando en una nueva era nuclear, no es una exageración dramática para YouTube, no, no. Este mes, como lo dije al inicio, expiró el último gran tratado que limitaba los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia, el último gran freno que había, el famoso New START, firmado entre Barack Obama y Dmitry Medvedev de Rusia en el año 2010. Y esto es importante porque no era un gesto simbólico, era la continuación de décadas de acuerdos que comenzaron en plena Guerra Fría para evitar precisamente que la competencia nuclear pues saliera de control. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque ambos países entendían algo básico. Cuando dos potencias tienen miles de ojivas apuntándose mutuamente, pues la estabilidad depende de reglas claras y no de un loco que esté ahí en la presidencia. Miren, el nuevo START, así para darles un poco de contexto, establecía un límite de 1.550 ojivas nucleares desplegadas por cada país, límites en misiles balísticos intercontinentales, submarinos y bombarderos estratégicos. Y lo más importante, mecanismos de verificación. O sea, inspectores que podían visitar instalaciones, había un intercambio de datos, había, digamos que una transparencia mínima. No era una confianza romántica, era más bien una desconfianza bien administrada. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Significaba que ambos sabían cuántas armas tenía el otro. Significaba que no podían simplemente duplicar arsenales sin consecuencias. Significaba que había un techo visible. Y en estrategia nuclear, bueno, los techos visibles reducen la paranoia, tanto del uno como del otro. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que ese equilibrio se está evaporando, y atención, porque lo que se está planteando aquí es bastante serio. Resulta que la administración de Donald Trump parece estar operando bajo una lógica bastante directa en materia nuclear. Esa lógica de más es mejor, más ojivas, más capacidad, más despliegue. Y tras la desaparición del nuevo START, bueno, la Armada está estudiando reabrir tubos de lanzamiento que estaban inutilizados
en los submarinos de la clase Ohio. Estamos hablando de volver a cargar más ojivas en misiles balísticos intercontinentales. Miren, técnicamente eso podría duplicar con creces el arsenal desplegado actualmente. Y no se queda ahí. También ha circulado la idea de un buque de guerra, una hipotética clase Trump, armado con misiles de crucero con capacidad nuclear. O sea, eso ya no solamente es modernización, eso es expansión doctrinal. ¿Y qué dice el Departamento de Estado? Bueno, ellos dicen que la justificación de todo esto es que el tratado anterior imponía restricciones inaceptables a Estados Unidos y que además pues, no incluía el creciente arsenal de China. Es cierto que China está expandiendo sus capacidades, nadie serio lo niega, pero la pregunta estratégica es otra. ¿Romper los límites con Rusia realmente obliga a China a sentarse a negociar? La evidencia sugiere que no. China ya ha sido clara. Ellos dicen que mientras su arsenal sea una fracción del tamaño del estadounidense o del ruso, pues no ve incentivos para entrar en un acuerdo trilateral. Hoy Estados Unidos y Rusia, para que tengamos una idea, tienen aproximadamente 6 veces más ojivas que Pekín. Entonces, abandonar las limitaciones pues no los empuja precisamente a la mesa de negociaciones, los invita más bien a correr. Y cuando todos corren en materia nuclear, pues nadie gana estabilidad. Y cuando digo nadie, es el mundo entero. Ahora miren el otro efecto dominó. Cuando la Casa Blanca se vuelve impredecible, los aliados empiezan a recalcular. En Europa ya se debate si Francia debería extender su paraguas nuclear para cubrir a más países ante la percepción de que Estados Unidos ya no es un garante confiable. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, lo dijo con una frase que es fuerte, dijo: mientras las potencias malvadas tengan armas nucleares, las democracias también deben poder participar. Eso suena lógico en defensa propia, pero cada ampliación de un paraguas nuclear pues aumenta la complejidad en el mundo. Más actores, más líneas rojas, más posibilidades de malentendidos. Y en sistemas nucleares, pues los malentendidos no son pequeños. Ahora viene quizás lo más inquietante, viene la posibilidad de reanudar pruebas nucleares subterráneas. Estados Unidos no realiza una detonación explosiva desde 1992, es decir, más de 3 décadas. Durante la Guerra Fría aprovecharon y se hicieron más de 1000 pruebas, 1000. Estados Unidos acumuló una base de datos tan extensa que hoy puede mantener y simular su arsenal mediante modelos computacionales avanzados sin necesidad de detonar nada. Reanudar pruebas, pues no es una necesidad técnica urgente, es más bien un gesto político y estratégico. Y ese gesto, pues, rompería una norma global que ha funcionado como un freno, digamos que informal durante décadas. Rusia y China, bueno, casi con seguridad, pues responderían con sus propias pruebas y ahí sí entraríamos en una espiral visible, tangible, pública. Además, hay algo que muchas veces se olvida cuando hablamos de esto en abstracto. Las pruebas dejaron cicatrices reales en las Islas Marshall, en comunidades del oeste estadounidense, cáncer, desplazamientos, daño ambiental duradero. Reabrir esa puerta, pues no solamente es mover fichas geopolíticas, es reactivar un pasado que ya sabemos cómo terminó para mucha gente. Ahora, ojo, porque aquí no se trata pues de fatalismo, ¿no? Hay opciones. Una opción es no reanudar pruebas, simplemente no hacerlo. 2, comprometerse, aunque sea informalmente, a respetar durante un año los límites del nuevo START con Rusia, incluso sin tratado formal. Vladimir Putin había ofrecido una prórroga en su momento. Probar esa vía, pues no desata una carrera, la congela mientras se negocia algo mejor. 3, pues dejar de usar a China como una excusa automática para desmantelar los límites con Rusia, cuando el balance actual sigue favoreciendo ampliamente a Estados Unidos. Y 4, y quizás la más estructural, que el Congreso reafirme su papel. Esto es súper importante. Hoy el presidente de Estados Unidos tiene autoridad única e irrestricta para lanzar armas nucleares. En una era de tratados debilitados, tensiones crecientes y expansión de arsenales, concentrar todo ese poder en una sola persona, pues sea quien sea, es una apuesta enorme. No estamos hablando de ideología, estamos hablando de arquitectura del poder. Y cuando la arquitectura cambia, bueno, el mundo entero siente el movimiento. He llegado al final del video. ¿Creen ustedes que en realidad Donald Trump es un peligro con el botón nuclear? Déjamelo ahí en los comentarios. Y si te gustó, bueno, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.